El fin no es el dinero, sino lo que viene después de. En la vida todo pasa para algo. No hay que planificar, sino hay que dejar que fluya. El dinero, para que fluya, yo debo conocerme a mí mismo, debo entenderme a mí mismo. ¿Cómo encuentras, Brandon, ese propósito? Yo siempre he sentido que he tenido esa conexión con educar. Yo siento que cuando yo educo y cuando le aporto valor a alguien, es como que eso es incalculable y eso me llena muchísimo. ¿Cuándo tú aprendes a conocerte a ti mismo? Cuando empecé a hacer terapia contigo. Nunca había ido a terapia jamás con nadie. De hecho, tú eres la única terapeuta que tenía en mi vida. A mí me va a llegar la cantidad de dinero a mi cuenta bancaria o el nivel de abundancia de amor o de lo que sea, dependiendo de lo que yo sea, no de lo que yo haga o de lo que yo merezca. Ser, hacer, tener. Y cuando llega el dinero, uno no sabe qué hacer con él. Y luego el dinero se va. Todas las personas que me rodean son una proyección mía. Mi pareja, mis padres, las personas con las que yo vivo en el común. Entonces, si yo observo a esas personas, me puedo conocer más a mí. ¿Qué es lo más grande que tienes que agradecer? Mi vida. No sé si mañana voy a estar vivo. Cuando tú agradeces, no vives en la carencia, vives en el amor. Hola a todos, estamos hoy desde el Centro de Familia Guardianes del Alma porque traemos un súper invitado que ha estado en el Centro de Familia en su proceso personal y queremos hoy entrevistarlo para que nos cuente cómo ha logrado ser ese hombre tan increíble que hoy les quiero compartir. Entonces, cuéntanos quién eres, qué haces. Bueno, Jackie, muchísimas gracias por este podcast y por la invitación y por todo. Bueno, tengo 27 años, actualmente me dedico al trading. Pues no sé, muchas personas si conocen el trading. El trading básicamente es la compra de divisas a través de un computador, a través de un celular, como se puede hacer, y la verdad muy contento con este proceso que llevo contigo. Qué bien, Brandon. Cuéntanos un poco cuál es como ese propósito que tú tienes con el trading y cómo te ha servido la terapia en ese propósito. Qué buena pregunta. Pues mira que con el trading pasa algo específicamente y es que cuando te empiezas a hacer trading, el trading es un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo gano dinero alguien lo está perdiendo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esto, yo lo llegué a sentir en algún momento. Es como si faltara algo, como que bueno, hago dinero, pero ¿qué? O sea, como que ¿qué más? Entonces, a mí el trading me ayudó a conectarme con uno como de mis dones, que es el educar. Entonces, gracias a yo poder saber hacer dinero con el trading, empecé a conectarme más con esa parte de la educación también. Entonces, yo en este momento hago trading, pero también educo a personas para que aprendan a hacer trading. Entonces, digamos que a través, porque el trading como un negocio, porque al final es un negocio, que yo digo que es el único que tú no le puedes echar culpa a nadie. O sea, si tú tienes una panadería, tú puedes decir en la panadería, no, es que no vienen clientes a comprarme pan. Sí. Pero en el trading no. En el trading tú eres contigo. Es simplemente la pantalla y tú. Y al final la pantalla se convierte en un espejo. Se convierte, todo lo que me has dicho, yo con mis estudiantes, a mí me ha pasado, lo hemos hablado muchísimo. Si tú llegas con ego al mercado, el mercado te devuelve ego. Si tú llegas con necesidad al mercado, el mercado te devuelve esa necesidad. Entonces es un proceso, un campo muy hermoso porque nos permite desarrollarnos mucho. Y cuando empecé a hacerlo y empecé a educar, me di cuenta que por ahí era. Por ahí podía ayudar a muchas personas a avanzar. ¿Tienes algún propósito en especial, aparte de enseñar a hacer dinero con el trading? ¿Tienes algo más que entregarle a tu comunidad? Más que, digamos, porque es que yo entendí que el dinero es una consecuencia. Entonces, primero, con las personas yo me encargo de que sean, o sea, que encuentren el ser, porque el trading al final se convierte en un medio, como lo es el dinero, o sea, el dinero no es el fin, sino un medio para. Por lo menos yo, el trading lo uso para crear cosas, porque me gusta crear cosas nuevas, me gusta desarrollar empresas, o sea, me gusta hacer cosas así, o hacer contenido como lo estamos haciendo en este momento, y me da la libertad para poder hacer eso y para aportarle valor a las personas. Entonces, cuando, por ejemplo, con la comunidad o con mi comunidad, eso es lo que yo les transmito. El fin no es el dinero, sino lo que viene, o sea, lo que viene después de. ¿Cómo nos alineamos con nuestro propósito y usamos el trading como un medio para eso? Te doy un ejemplo. Tengo a un alumno que le gusta mucho la música, pero Sí. nunca la pudo ejercer porque pues no le daba dinero. Entonces, ¿qué hace este alumno? Le empieza a hacer trading y ya le está yendo medianamente bien, o sea, todavía no le está yendo como él quisiera, pero le está yendo muy bien. ¿Y qué pasa? Que ya pueden empezar a conectarse mucho más con ese propósito porque ya no empieza a ver desde la necesidad o como que voy a hacer música porque necesito,
sino voy a hacer música porque quiero. Entonces es donde conectamos el propósito de la persona con un medio que es el trading al final y que le ayuda como a ese crecimiento de las personas. Entonces mi propósito con la comunidad siempre ha sido como no que hagan dinero, sino que se conozcan a sí mismos y como que a través de ese autoconocimiento sean, o sea, encuentren también su propósito a través de eso. Ay, Brandon, qué bonito. Y en este trabajo que haces, digamos, donde enseñas pues a adquirir productos financieros, a crecer financieramente, también enseñas a trabajar el interior o cómo lo haces. Pues yo lo hago desde mi experiencia, lo que he aprendido de ti, porque Sí. básicamente tú has sido un pilar fundamental en mi proceso, pero yo lo hago desde mi experiencia, porque tú sabes que cuando yo les digo, esta es mi experiencia, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que yo sé y he aprendido con lo que he vivido en terapia, ¿no? Tú eres famosa en mi comunidad porque ya cuando hay ciertos momentos donde dicen, Bran, me está pasando esto, no me fluyen las cosas, yo, hasta aquí llego yo. O sea, ya te los envío a ti, Sí. ya hablan con Jaque, porque obviamente hay cosas que mi conocimiento porque yo no me he enfocado en ser psicólogo, en ser terapeuta, ni nada de eso, pero sí, nosotros tenemos sesiones de psicotrading, entonces son sesiones muy bonitas, porque en esas sesiones, no sé, algo pasa, ya que eso es mágico porque yo no las preparo. O sea, yo me siento y yo le digo, bueno, pregunten. Y cuando las personas preguntan, empieza a fluir todo. Y yo eso lo aprendí justamente en el libro El Poder de la Hora o en el curso de Milagros, no en el curso como tal, sino en el de Rick Corbera, Ujú. que, o sea, no hay que planificar, sino hay que dejar que fluya. Entonces, esas sesiones se vuelven algo muy hermoso porque pronto, no sé, hay una que me marcó muchísimo de una persona que se había venido desde España acá a Colombia y acá en Colombia no se le dieron las cosas. Entonces tenía que volverse a España. Pero entonces esta persona estaba viviendo un proceso muy fuerte porque obviamente había gastado mucho dinero para devolverse acá y luego tener que volver a ir allá. Y esa sesión de psicoterapia me marcó mucho porque esta persona, yo le dije, mira, cierra los ojos y respire. Esa persona empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. O sea, tenía mucho por soltar. Y nos ayudó a ver a todos, porque yo digo no, es porque yo también aprendo. O sea, cada vez que hago una sesión, cada vez que me Sí. conecto con alguien, aprendo a que en la vida todo pasa para algo. Entonces yo le decía, tú no sabes en este momento por qué estás acá en Colombia, pero posiblemente en 3 años vas a saberlo. O sea, vas a poder Ujú. conectar esos puntos y vas a poder decir, por algo estuve ahí y tuve que aprender algo sobre esto. Entonces, sí, básicamente lo que hacemos en las sesiones es eso, porque el trading va muy conectado. O sea, tú lo sabes, el dinero para que fluya, yo debo conocerme a mí mismo, debo entenderme a mí mismo, debo superar muchas cosas a mí mismo. Y el trading es al final dinero, porque todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero, tiene que ver con el trading. O sea, si tú compras una naranja, tiene que ver con trading, porque estás intercambiando algo. Ujú. Si alguien compró un carro, tiene que ver con el trading, porque todo ese dinero que compró esa persona, eso va a moverse a las bolsas de valores y termina teniendo que ver. O sea, que el trading es un nivel, digamos, está encima de los mercados porque es el mercado en sí. ¿Me Sí. entiendes? Es una cosa muy loca. ¿Cómo encuentras, Brandon, ese propósito de vida? Ok, ¿Cómo te hallas ahí? Dónde, en qué momento tú te ubicas en ese lugar? el de enseñar. Sí. Bueno, yo pasé por una quiebra financiera muy fuerte. Y en esa quiebra financiera es muy curioso porque uno dice, bueno, pero tú sabes hacer trading, pues ¿por qué no hacías trading para recuperarte financieramente? Pero no Sí. funciona así. Es decir, cuando uno no está bien a nivel psicológico, mental y espiritual, no se puede hacer trading. O sea, yo no podía ver un gráfico ni operar ni nada de eso porque me dolía perder. Yo lo veía como una pérdida, no como un aprendizaje. Entonces, yo de años atrás, yo siempre, de hecho tengo una foto cuando estoy pequeño y enseñándole, o sea, tenía como, Sí. como 3 años, le estaba enseñando algo, no sé qué, a mis primos, Ay. y yo siempre he sentido que he tenido esa conexión con educar. Cuando estuve en el colegio, por ejemplo, recuerdo que estaba en 11, en el grado 11, y mi padre tenía un taller en donde y en el taller él necesitaba hacer planos de piezas y cosas así, y yo aprendí a hacer esos planos y le ayudaba a hacer esos planos, yo todavía estaba en el colegio. Pero el profesor donde yo estudié, en mi colegio, necesitaba aprender a hacer esos planes en un programa. Yo le empecé a enseñar al profesor, eso fue muy loco. Y era muy bonito. De hecho, una vez en el propio colegio, yo tuve que darle clases a mis compañeros sobre cómo hacer esos planos. Entonces, y yo siempre me sentía muy bien. O sea,
siempre es algo como que te llena de una forma que nada más te llena. O sea, yo, digamos, a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho comer, salir con Valen, o sea, pero yo siento que cuando yo educo y cuando le aporto valor a alguien, es como que eso no tiene valor, o sea, como es que es incalculable y eso me llena muchísimo. Entonces, cuando tuve esa quiebra financiera, yo no encontraba otra salida y dije, mira, me voy a poner a enseñar. O sea, fue como algo del universo que me llegó y empecé a hacer eso. O sea, empecé a enseñarle a las personas más con el propósito de que hicieran dinero, de que no cometieran el mismo error que yo cometí, de recibir dinero de personas, de afanarme a los resultados. O sea, lo hice con ese propósito. Y fue mágico, Jackie, porque las personas se les empezó a funcionar, les empezó a ir muy bien y ahí, bueno, creo que ya el resto es historia porque he educado hasta ahorita más o menos como unas 600 personas ya y es muy hermoso eso. Ay, qué bien, Brandon. Y cuando encuentras como ese punto donde tú aprendes a conocerte a ti mismo un poco más, que te da resultado con tu dinero, con el trading, con tu vida personal. Cuando empecé a hacer terapia contigo. ¿Qué encontraste en la terapia? Mejor dicho, que no encontré, porque es que hay muchas cosas. Es decir, yo creo que cuando empezamos en el tema de la terapia, yo al principio estaba un poquito escéptico. Ay, ¿por qué estás escéptico? Cuéntale a todos por qué. Porque es que, es decir, yo nunca había ido a terapia. Y en mi círculo familiar el ir a terapia era como que si usted está loco, va a terapia. Yo no tenía el concepto de que uno así se sienta bien de ir a terapia porque es un... O sea, uno todos los días vive situaciones diferentes. O sea, yo hoy me puedo sentir increíblemente bien. Y ahorita en la noche me sucede algo que tal vez no entienda y para eso están personas como tú. Por esa energía tan bonita que uno, mira, ya que me pasó esto y tú le armas todo y uno ya como que nos ayudas a entender cómo funciona. Entonces al principio yo estaba escéptico porque pues, nunca había ido a terapia jamás con nadie. De hecho, tú eres la única terapeuta que tenía en mi vida. Estoy casado contigo ya, 100%. Y a medida que fue como que o sea, como que todo tiene tanto sentido y como que se ve con eso que uno como que wow. Entonces, claro, empezamos a armar el tema de los padres, de lo que estamos hablando ahorita, como que empezar a armar todo el rompecabezas, que es un rompecabezas gigante. ¿Nosotros cuánto tiempo llevamos en terapia? Ya como 4 años. 4 años, Es ajá. mucho tiempo, es Sí. bastante tiempo ya. Y yo siento, Jackie, que desde el primer día que fui a terapia, o sea, primero el chip me cambió porque empecé a ver como la vida de una forma completamente diferente y empecé a cambiar mi relación, que fue lo más importante que destaco de todo eso, con mis padres. Porque yo me había puesto en un lugar de que era el papá de mis papás. Ujú. Entonces, al entender eso, porque a mí el dinero no me fluía, lo hablamos muchísimo, o sea, me salían muy buenas oportunidades de dinero, lo había perdido y no me fluía. Y era porque de pronto no me ponía en el lugar donde debía estar. Qué bien. Ahora, el Brandon de antes y el de hoy, ¿qué le dirías al Brandon de hace 5 años atrás? Qué Que bueno. si lo tuvieras aquí sentadito, ¿qué le dirías? Yo le daría un abrazo, porque sé que estaría pasando por un momento fuerte de su vida. Pero, o sea, simplemente le diría que siguiera haciéndolo como lo está haciendo porque todo salió perfecto. O sea, Muy bien. no me arrepiento absolutamente nada porque todo lo que sucedió en ese momento me hizo ser la persona que soy hoy. Entonces, muchas veces uno, que justamente lo que comentaba ahorita mi alumno de Bogotá, muchas veces uno no es capaz en el momento en el que te sucede la situación de entender el para qué te está sucediendo esa situación. Pero cuando tú avanzas en el tiempo y miras hacia atrás, dices, gracias, o sea, gracias por esta situación y gracias que me pasó esto, soy la persona que soy hoy. Gracias, María. ¿Qué te dio esa fuerza para crear esa comunidad que tienes ahora tan bonita, de tantas personas que te siguen? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Para que le enseñes a otras personas a hacerlo, pero más desde el alma que desde las funciones, porque cada uno tendrá su estrategia, pero como desde el alma. Mira que yo algo que aprendí ya aquí es que cuando tú das las cosas con amor, el mismo universo se encarga como de traer eso. Entonces, muchas personas, digamos, tienen sueños de aportarle valor a otras personas, pero muchas veces lo hacen desde el ego. Es decir, por ejemplo, justamente ayer en la conferencia en la que estuve, un alumno me preguntaba, Abraham, pero yo quiero aportarle a otras personas, ¿cómo hago
para llegarle a otras personas o llegarle a muchas más personas de lo que yo le estoy haciendo. Entonces yo le decía, ¿para qué quieres llegarle a más personas? Las personas que ya te están viendo en este momento son las que te deben ver. O Muy sea, bien. si no estás llegando a más personas es porque aún, o simplemente el universo no te va a mostrar a más personas porque no es tu momento, o porque de pronto se está haciendo desde el ego. ¿Qué es desde el ego? Que una persona de pronto tenga la necesidad de ser vista, o tenga la necesidad de que la vean, o de que tenga una necesidad de validación porque de pronto no la vieron y quiere aportar valor a los demás, pero realmente no quiere aportar valor, quiere sentirse visto. Entonces yo creo que cuando uno hace desde lo genuino, desde el amor, desde el alma, eso se siente. Las demás personas lo sienten y eso hace pues que vengan a personas a uno. Entonces mira que yo desde el principio cuando empecé a hacer contenido, yo lo hice porque me nacía, o sea, me gustaba sentarme y grabar y explicar y las personas sentían eso. Y las personas al sentir eso empezaron a llegar a mí. Y fue así, o sea, yo nunca forcé nada. Y yo creo que cuando uno siente que lo está haciendo desde la fuerza es porque está el ego, no está el amor. Esa Qué fue la manera en que lo bonito, hice. excelente, Brandon. Ese trabajo que has hecho tan valioso. Y yo he tenido la oportunidad de tener algunos alumnos de Brandon también en el Centro de Familia Guardianes del Alma. Y siempre que llegan muy avanzados, llegan con muchas lecturas, mucho trabajo interior. Entonces soy testigo de que ese trabajo, aparte de que ha sido en enseñar trading, ha sido mucho más que enseñar trading, que es lo más bello de eso. Ha sido como tu propósito, tu esencia, como enseñarles a todos cómo conectarse consigo mismos. Mira que a mí todo el mundo me pregunta mucho, bueno, Bran, ¿y qué? O sea, ¿cuál es tu receta? Porque las personas a veces preguntan hasta para que te vaya bien y yo digo, vaya a la terapia. O sea, yo le digo a todo el mundo, o sea, muchas veces el ego no permite que tú veas que alguien te puede ayudar, porque el ego es como que yo puedo solo, yo estoy más arriba de todo el mundo, y está bien sentirse uno vulnerable y abrirse y dejar o sea, dejar que una persona como tú nos ayude a crecer y a conocernos más. Por ejemplo, si yo nunca hubiese hecho terapia contigo, nunca me hubiera dado cuenta de la relación con mis padres, nunca me he dado cuenta de, digamos, de los traumas que tenía de pequeño, porque yo en mi mente, ya no, yo tuve una excelente infancia. Y no, mi infancia fue perfecta, mi infancia fue genial, pero era como una forma en la que yo lo estaba viendo, que no digo que mi infancia no fue buena, pero como sea, hubieron cosas. Y esas cosas lo marcan a uno. Y como lo marcan a uno, termina teniendo comportamientos digamos, en el adulto, en la persona que uno es ahora, que uno no tiene ni idea por qué. O sea, reacciones, cosas. Y en la terapia, pues, tú me ayudaste a ver eso. ¿Cuál fue tu momento más álgido de la terapia? ¿En qué momento fue más difícil la terapia? Cuando estuvimos trabajando la relación con mi madre. Esa creo Bien. y creo que todavía la seguimos trabajando porque creo que es una de las más complejas. Porque yo no sé si eso sea algo de Latinoamérica, ahorita si quieres me puedes contar, que me gustaría preguntarte también eso, Sí. pero yo siento que en Latinoamérica somos mucho o como esa crianza, como que nos meten ese chip en la cabeza, que cuando usted crezca tiene que mantener a sus padres, cuando usted crezca tiene que ver por sus padres. Entonces, claro, cuando uno empieza como en un camino del emprendimiento a crecer y a generar dinero, por lo menos yo me sentía culpable. Y ese sentirme culpable hizo que pusiera a mis padres en un lugar económico que no era el que al que ellos están alineados. O tal vez sí lo estuvieron, pero realmente yo era el que estaba aportando todo eso ahí y no ellos. Y cuando eso ya no estuvo, pues todo se desarmó. Obviamente ellos nunca me echaron la culpa, pero yo sí entendí después con lo que vimos que tenía que ver con eso. O sea, de que obviamente cuando uno no entiende que uno no debe ser el papá de sus papás, sino que debe ser hijo y no juzgar a sus padres, sino decir, es que tú pudiste haber hecho esto mejor, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron, lo hicieron de la mejor forma. Eso fue lo que más a mí como que me marcó, o sea, la parte más compleja. Y hay un tema ahí, Brandon, importante, y es que al querer yo poner a mis padres en una posición económica mejor, como dice Brandon, de ser como el padre de mi papá o el padre de mi mamá, también no los acepto. ¿Sí ven? Ahí hay una cosa súper álgida, porque no los estoy aceptando tal y como son de pronto en su escasez, como que los quiero de otra forma.
Entonces también irrumpo ahí el deseo de lo que yo quiero que sean mis padres, no lo que realmente son. Y no los amo tal y como son, sino como yo quisiera que fueran. Y ahí también hay un tema súper algo que tú me ayudaste a ver mucho, Jackie, fue el tema de la culpa. De sentir esa culpa por hacer dinero y que mis padres no. Totalmente. Brandon, ¿qué nos puedes enseñar sobre el dinero para que otras personas puedan adquirir dinero, pero desde el interior? Porque es un tema que a todos nos gusta. Nos quisiéramos como que hay que desarrollar para el dinero que llegue a tu vida. Algo que aprendí ya que contigo, leyendo libros y todo eso, fue que muchas veces uno se enfoca en el tener o en el sentimiento de que quiero dinero, el sentimiento de que quiero algo que no tengo. Pero resulta y acontece que cuando uno entiende que todo lo tengo ya y que a mí nada me falta y que el universo me ha dado en aquí y ahora lo que yo necesito, ya con eso me libro de muchas cosas, que no es fácil. Obviamente, justo lo hablamos con Valen otro día, o sea, yo no puedo llegar a alguien que está con, digamos, muy poco dinero, no tiene con qué comer y yo decirle, piensa que lo tienes todo. Obviamente no va a tener sentido, pero es un proceso que uno va entendiendo a medida que uno va como elevando su nivel de conciencia y conociéndose más uno, y es que el universo te da las herramientas en el momento en el que las necesitas. Si uno no tiene dinero en este momento o no tiene una abundancia en algún aspecto de su vida en este momento, es porque no siento que la merezca o porque no estoy preparado para ella. Porque muchas veces uno quiere el dinero y cuando llega el dinero uno no sabe qué hacer con él. Y luego el dinero se va. Porque es como que, hola, ¿qué vas a hacer conmigo? No sabes qué hacer conmigo, me voy. Entonces, digo que lo mejor que uno puede hacer no es pensar digamos, en hacer el dinero, sino pensar en conocerse a uno mismo cada vez más. Entonces ahí es donde paso de estar enfocándome en el tener a enfocarme en el ser. Y esta frase me gusta mucho, es ser, hacer, tener. Cuando yo me enfoco en el ser, que es ir a terapia, leer libros, conocerme a mí mismo, darme espacio para sentir mis emociones, darme espacio para todo esto, en ese punto va a llegar el universo y me va a dar ideas. O el universo va a decir, esta persona ya está preparado, Dios, o como se quiera llamar, esta persona ya entonces abro mi recipiente y permito que el universo me dé ideas para lo que sea. Entonces, te puede llegar la idea, voy a hacer este emprendimiento o voy a ir a trabajar a tal cosa que me gusta. O sea, ahí es cuando uno logra encontrar de pronto su propósito o el camino a encontrar su propósito. Y después de esto llega el hacer. Porque cuando tú ya te conoces o empiezas a conocerte mucho más, es más fácil saber qué es lo que tienes que hacer. Y una vez ya empiezas a hacer, ahí sí ya llega el tener, como consecuencia de todo ese proceso que se ha hecho desde antes. Bueno, Brandon, y cuéntanos un poco más de hacia dónde quieres llevar tu comunidad y qué te gustaría como lograr con ellos a futuro. Pues la verdad, yo hoy les envié un mensaje a ellos porque les está yendo muy bien y les dije que mi felicidad es su rentabilidad. Oh. Es decir, entre más ellos puedan construir digamos, sus sueños, sus cosas, todo eso, yo soy feliz, o sea, por lo mismo, porque yo entendí de que mi propósito era enseñar. Y obviamente mi negocio es el trading, ¿sí? Pero alrededor del trading yo me conecto con ese propósito mío, que es el enseñar. Y al llevar es que es muy hermoso, o sea, yo me imagino que tú también cuando un paciente te escribe y te dice y todo eso, uno siente una cosa espectacular. Y a futuro, yo siempre yo más siga aprendiendo, más aportarles valor a ellos. O sea, eso básicamente es lo que quiero seguir haciendo. Y hay algo muy bonito ahí porque es como un mensaje que sigue y sigue y sigue porque digamos que si ellos, su comunidad, logra los objetivos que cada uno se planteen estar ahí y ellos a su vez le enseñen a otras personas a hacerlo y a su vez le enseñen a otras personas a hacerlo, es como si tuvieras una devolución de un montón de energías positivas de todo lo que has hecho por cada uno de ellos. Eso es como si fuera un magnetismo que tiraras y que se fuera duplicando, triplicando y siguiera a pesar de que
tú no estuvieras ahí como de cabeza. Es un ciclo muy bonito. De hecho, lo mismo que te digo, a muchos de mis alumnos que ya han alcanzado ciertos objetivos en el trading, les nace esa pasión por enseñar también. Y ya tengo alumnos que enseñan. O sea, es muy curioso. O sea, muchas personas digamos, en el ámbito del trading critican eso, porque dicen, bueno, si tú haces dinero con el trading, entonces ¿por qué enseñas? ¿O por qué vendes un curso? Porque es que ya lo que te decía, el trading es un juego de suma cero. Entonces, como es algo de suma cero, al final tú no sientes que estás aportando valor al mundo con ese conocimiento y yo no sé si es algo del universo, de Dios, no sé, como que te llena esas ganas de querer compartirlo. En algún momento tú estuviste en un punto donde llegaste a cierto dinero en tu cuenta y te devolviste. ¿Qué aprendiste de eso para llegar a cierto dinero en tu cuenta y poder seguir haciendo dinero? Bueno, ahí como para contextualizar un poco, yo ganaba cierta cantidad de dinero al mes y cuando empecé con el trading me empezó a ir muy bien. Entonces obviamente empecé a generar, no sé, yo creo que 20 veces lo que generaba en un mes. Sí. Y lo que yo entendí cuando dejó de pasar eso y cuando perdí esa cantidad de dinero es que no estaba preparado para ese dinero. Justamente una persona en el evento que estuvimos dio un mensaje muy bonito, me gustaría también compartirlo acá, y es que nosotros somos como una vasija, como un recipiente, pero tenemos dos opciones: o ampliamos ese recipiente ampliando nuestro nivel de conciencia o estudiando, yendo a terapia, trabajando en nosotros mismos, o sea, conociéndonos más, o a la fuerza le metemos a ese recipiente y llega un momento en donde no cabe más y se explota. Entonces yo siento que eso fue lo que yo hice, o sea, me quedé tanto en la fuerza de yo quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, y logré hacer dinero. Pero una vez estaba ahí, no fui capaz de sostener ese dinero. Por eso muchas personas dicen que hacer dinero es fácil, sostenerlo es lo difícil. Porque muchas veces tú puedes pegarle un golpe de suerte a hacer dinero, pero no quiere decir que estés mereciendo esa abundancia, sino es como que la vida mostrándote, mira lo que tú puedes hacer, pero te está mostrando la película y luego venga para acá, todavía no. Eso fue lo que yo sentí. O sea, yo sentí que a mí la vida me mostró el nivel de abundancia que yo podía tener, pero yo no sentía que merecía ese nivel de abundancia. Te doy un ejemplo. Mucho rayo. Casi un rayo. Te doy un ejemplo. En ese momento, te decía, me estaba ganando 20 veces más de lo que es, pero yo no iba a comer en un restaurante, no pensaba en viajar, me mantenía encerrada en mi casa trabajando. O sea que realmente, ¿qué estaba haciendo? Seguía desde el miedo, porque en ese momento yo tenía el pensamiento de que si no seguía trabajando no iba a tener dinero. O sea, estaba conectado, tenía conectado en mi mente el hacer o el hacer físico con el dinero. Pero yo entendí que eso es completamente diferente. O sea, a mí me va a llegar la cantidad de dinero a mi cuenta bancaria o al nivel de abundancia de amor o de lo que sea, dependiendo de lo que yo sea, no de lo que yo haga o de lo que yo merezca. Entonces, cuando yo entendí eso, porque claro, cuando yo pierdo toda esta cantidad de dinero, yo empiezo a ir a terapia contigo. Entonces, que fue justamente donde yo estaba como en los días más difíciles, y yo empiezo a entender todo eso. Y como empiezo a entender todo esto, entonces yo digo, bueno, no tengo que ponerme a hacer más, tengo que ponerme a entenderme más, a sentir que merecía más. Y ya aquí te digo que habían días en donde nosotros, por ejemplo, no teníamos mucho dinero, o sea, teníamos lo suficiente para pasar el mes, para pagar el arriendo, la comida, y nosotros nos íbamos a comer a un buen restaurante. Y nosotros nos decíamos, compadre, nos merecemos esto. Y seguíamos haciéndolo. Y siempre, 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 aunque lo hacíamos, terminamos pagando todo lo que teníamos que pagar. Entonces empezamos como a cambiar esa energía de necesidad a una energía de abundancia. A entenderlo de que al final, lo que te decía ahorita, al final lo tenemos todo. Lo que pasa es que no sabemos que lo tenemos todo. Muchas veces no lo hemos identificado porque no se tiene el concepto claro en la mente. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. O sea, a trabajar en mí. No en trabajar más, no en ir a sentarme más horas en el computador o no ir a grabarme el triple de contenido, no. Lo que hice fue leer más, ir más a terapia, estudiarme más a mí mismo, observar las personas que me rodeaban, porque entendí que todas las personas que me rodean son una proyección mía. Mi pareja, mis padres, las personas con las que yo vivo en el común. Entonces, si yo observo a esas personas, me puedo conocer más a mí.
Por ejemplo, un concepto que aprendí mucho de ti y aprendí de los libros que también he leído es que lo que me molesta del otro es lo que no estoy aceptando en mí, o es una sombra mía, o bueno, hay varias cosas ahí. Entonces, claro, yo empecé a observar a mis padres, empecé a observar a mi madre, empecé a observar a mi pareja, a mis amigos, a todo el mundo que me rodea, hasta las personas que me escriben en redes sociales, porque tiene que ver. Sí. Entonces, y con eso empecé a conocerme más. Ese es el trabajo del ser. Entonces, yo cuando perdí esa cantidad de dinero, lo que empecé a hacer al principio era trabajar, pero luego me di cuenta que por ahí no era el camino. ¿Qué empecé a hacer? A entenderme a mí. Y como cosas de la vida, siempre el universo me ponía el dinero que tenía que tener para pagar lo que tenía que pagar. O sea, yo nunca sufrí de hambre, nunca, o sea, obviamente a veces me pasaba ciertos días con cosas, pero el universo siempre ponía el dinero cuando debía llegar. Entonces, cuando yo entendí eso, yo empecé a encontrar un patrón. Aquí pasa algo. O sea, si yo me dejo de enfocar en lo que me falta y me empiezo a enfocar en lo que tengo, el universo le da una vuelta completa al universo y el universo me empieza a dar más. ¿Qué tienes que agradecer? ¿Qué es lo más grande que tienes que agradecer? Mi vida. Creo que sí, o sea, el estar vivo todos los días y el poder, o sea, yo entendí que la base de vivir una vida feliz es el agradecimiento. Porque cuando tú agradeces, no vives en la carencia, vives en el amor, vives en que no te falta nada, vives en la abundancia absoluta. Porque, por ejemplo, no sé, si yo te puedo mostrar un vaso medio lleno, medio vacío, entonces tú puedes decir, ese vaso está vacío, ese vaso está lleno. Son perspectivas completamente diferentes. Por ejemplo, hay personas que por ejemplo, ahorita está lloviendo y nosotros, yo puedo decir, no, es que está mal porque está lloviendo, pero por algo pasa todo. Y cuando uno entiende eso, lo agradece y agradece la belleza de estar vivo. Porque yo cuando me despierto en la mañana, lo primero que hago es agradecer. Yo veo los días, porque eso lo entendí en un concepto muy chévere, que lo voy a aprovechar aquí para explicar, y es que nosotros vivimos una vida, nacemos y al final sabemos que vamos a morir, sí o sí. Entonces nosotros vivimos como en un cuadro, que ese cuadro va girando y es, nosotros al principio empezamos con un proceso de expresión, es decir, se expresa la vida, ahí es cuando nacemos. Luego empezamos en un proceso de experimentación, que es toda nuestra vida estamos experimentando. Y luego empezamos cerca de la muerte, no sé si tú has visto o has escuchado sobre eso, que las personas cuando están cerca de la muerte empiezan como a reflexionar mucho sobre su vida. Ese se llama periodo de integración, como que se empieza a integrar todo lo que ya se aprendió y luego se trasciende, es decir, se muere y lo que aprendimos, lo que vimos, el universo se queda con todo esto. Entonces, así mismo como eso pasa con nuestra vida, eso mismo pasa con los años. Cuando inicia un nuevo año, todo el mundo tiene o sea, como una expresión de lo que quiere que pase ese año. Cuando vamos experimentando el año, vamos viviendo ese año. Al final, ya cuando se está llegando diciembre, como que, bueno, ¿cómo fue este año? ¿Qué pasó? Y ya trascendimos, que es pasar al nuevo año. Eso mismo pasa con los meses y eso mismo pasa con los días. Entonces, en los días, cuando inicia un nuevo día, es una nueva expresión de nuestra realidad, porque abrimos los ojos nuevamente, es como volver a nacer. Es hermoso. Entonces, cuando uno inicia el día agradeciendo, está iniciando el día expresando su agradecimiento al día. Y puedes experimentar ese día con gratitud, o se puede experimentar con dolor, dependiendo de cómo la persona lo quiera vivir. Y al final del día, ¿qué viene? Uno normalmente al final del día como que, ¿qué hice hoy? ¿Qué sucedió? Uno medio hace un recuento mental. Ese es el periodo de integración, otra vez. Y el de trascendencia es volver a quedarse dormido. Es un concepto muy bonito. Y yo cuando aprendí eso, dije, cada día, o sea, yo no sé si hoy yo no sé si mañana voy a estar vivo. Y el no saber si mañana voy a estar vivo me hace agradecer a la hora. Ay, qué bonito eso. Súper bello. Eso me hace recordar mucho una historia que es la historia de Caronte. ¿Cuál es? Caronte es un dios griego que nos ayuda a todos a transitar el inframundo. ¿Cuál es el inframundo? Nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras tristezas, enfermedades. Y Caronte tiene como dos orillas porque a él lo representa como es una persona en una barca y el lago lo que él transita como ese lago es algo turbio, oscuro, difícil de pasar. Entonces Caronte te dice, bueno, Brandon, ¿usted quiere pasar a la otra orilla? Usted cuando tú llegaste a la terapia, entonces yo te dije de alguna manera simbólica, Brandon, ¿quieres pasar a la otra orilla?
como lo diría Caronte. Entonces Brandon me diría, sí, ya que yo quiero pasar a la otra orilla, ¿qué me tienes que entregar? Lo tengo que aperturar para que tú puedas Exacto. ayudarme. Entonces, como que Caronte dice, entrégueme algo para yo poderlo pasar. Y es claro que tú pasaste a la otra orilla. ¿Cierto? Así ¿Qué es. tuviste que entregar, Bram? Pues, a ver, es una pregunta difícil. Si me lo dices así, yo creo que lo primero que tuve que hacer fue estar en apertura para poder como cambiar. Porque lo mismo, o sea, yo siento, bueno, ahorita que lo veo así, esa pregunta específica, yo creo que lo que tuve que dejar fue el ego. Ay, wow, me gusta. Porque lo mismo, porque yo antes era una persona con mucho ego y el ego no me permitía dejar que otros me ayudaran. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando uno se abre y más en terapia, no está con ego, no llega como que, yo sé más que tú, no, llegas como que en una posición diferente, pues ahí uno permite que esa luz entre a nuestra vida. Yo pienso que lo que tuve que dejar más fue el ego, Qué bien, Brandon. Y cuesta dejar ese ego. muchísimo. Y miren que Caronte nos enseña ahí como algo de cuántica, como que yo estoy en un lugar energético, entrego el ego como hizo Brandon y puedo pasar a otro lugar energético donde hay abundancia, donde hay una comunidad, donde yo le puedo ayudar a los demás, donde hay un propósito de vida, como que paso un mundo cuántico. Como en la Tierra vivimos en muchos mundos cuánticos. Y hay unos mundos cuánticos que están llenos de ego. Totalmente de acuerdo. Bueno, Brandon, ¿cómo te sentiste hoy en la entrevista? Ya que súper bien, es muy curioso porque es como la primera vez que estamos en un lugar diferente del consultorio, entonces, pero no, ya que la verdad muy agradecido contigo y espero que puedas seguir aportándole a las personas con esa luz tan bonita que tienes. No, gracias a ti, Brandon, por confiar en el Centro de Familia Guardianes del Alma, por entregar tu comunidad que es tan valiosa para ti, para que yo también los pudiera acompañar. Gracias por este espacio tan bonito y gracias por ser como eres. Dale, ya que muchísimas gracias. Gracias.